Norma IEEE C57.12.00 del 2015. Norma IEEE para requisitos generales para transformadores de regulación, potencia y distribución sumergidos en líquido, numeral 7.1.5, cálculos de corriente de cortocircuito. Corriente simétrica, transformadores de dos devanados. Es importante mencionar que, para los transformadores de múltiples devanados y los autotransformadores, el valor RMS requerido de la corriente simétrica en cada devanado se determinará mediante el cálculo que se muestra en la ecuación 1 y en la ecuación 2 según las condiciones del sistema y los tipos de fallas aplicables. De las ecuaciones tenemos que I es la corriente de cortocircuito simétrica en el múltiplo de la corriente de base normal, I sub SC es la corriente de cortocircuito simétrica, A, RMS, I sub R es la corriente nominal en la conexión de toma dada, A, RMS, Z sub T es la impedancia del transformador en la conexión de derivación dada por unidad en la misma base de potencia aparente que I sub R y finalmente Z sub S es la impedancia del sistema o aparato conectado permanentemente por unidad en la misma base de potencia aparente que I sub R. Corriente asimétrica. La corriente pico asimétrica de primer ciclo que el transformador debe soportar deberá determinarse como se muestra en la ecuación 3 y la ecuación 4. Donde phi es arco tangente, XR en radianes, E es la base del logaritmo natural, XR es la relación entre la reactancia de corriente alterna efectiva y la resistencia, ambas en ohmios. En la impedancia total que limita la corriente de falla para las conexiones de transformador cuando ocurre el cortocircuito. Debe tenerse en cuenta que cuando la impedancia del sistema se incluye en el cálculo de la corriente de falla, la XR se supondrá que la relación de la impedancia es igual a la del transformador, cuando no se especifique. Dado que el sistema XR es mucho más pequeño que el transformador XR, la relación de sistema asumida tendrá poco impacto sobre el cálculo de pico asimétrico. El efecto que tendrá es hacer que el diseño del transformador sea un poco más conservador. Características del sistema. Para las categorías 3 y 4, las características del sistema en cada conjunto determinar el del transformador, capacidad de falla del sistema y relación de X0 y X1, deben especificarse. Para terminales conectados a máquinas rotativas se debe especificar la impedancia del equipo conectado. Al establecer los valores de falla, se consideraron las clasificaciones máximas de interruptores automáticos disponibles actualmente y los niveles de fallas existentes determinados a partir de encuestas de usuarios. Se reconoce que algunos de los sistemas presentarán niveles de falla que exceden estos niveles. Para transformadores de baja impedancia, especificar un bus infinito puede aumentar significativamente el costo del transformador. Limitaciones actuales. Los materiales y construcciones de transformadores convencionales tienen limitaciones inherentes a la capacidad de resistencia a cortocircuito. Un ejemplo es la capacidad de resistencia a la tracción del cobre recocido, que pone un límite a la tensión de tracción del aro permisible en el devanado exterior de un transformador de forma de núcleo. Se han desarrollado y se seguirán desarrollando nuevos materiales y técnicas de construcción para ampliar las limitaciones de capacidad de resistencia. Sin embargo, en determinadas circunstancias puede que no sea posible proporcionar la resistencia necesaria en el transformador. En tales situaciones, sería necesario limitar la corriente de falla con más impedancia externa a los devanados del transformador. Por ejemplo, puede que no sea posible diseñar un devanado auxiliar de capacidad reducida para resistir una falla directamente en sus terminales. Cuando los requisitos de una corriente no se pueden cumplir, los límites de la capacidad de corriente de falla del transformador deben ser especificados por el fabricante en la propuesta y deben estar identificados en la placa de identificación del transformador. Condiciones de aplicación que requieren una consideración especial. Las siguientes situaciones que afectan la magnitud, duración o frecuencia de ocurrencia de la corriente de falla requieren una consideración especial y deben identificarse en las especificaciones del transformador. Transformadores de regulación con impedancia extremadamente baja que dependen de la impedancia de aparatos conectados directamente para limitar las corrientes de falla. Transformadores de generador susceptibles de sobrecorrientes excesivas producidas por conexión del generador al sistema fuera de sincronismo. Terminales de transformador conectados a máquinas rotativas como motores condensadores síncronos,
que pueden actuar como generadores para alimentar corriente al transformador en condiciones de falla del sistema. Voltaje de operación superior al nominal, mantenido en los terminales sin falla durante una condición de falla. Sobre corrientes frecuentes que surgen del método de operación o de la aplicación particular. Por ejemplo, transformadores de hornos, grifos de arranque, aplicaciones que utilizan interruptores de puesta a tierra para fines de relé y transformadores de alimentación por tracción. Transformadores auxiliares de la estación o transformadores elevadores del generador principal conectados directamente a un generador que pueden estar sujetos a fallas de terminales de duración prolongada como resultado de la incapacidad de eliminar la fuente de voltaje rápidamente. Las fallas iniciadas por interruptores automáticos que, bajo ciertas condiciones, pueden causar corrientes de falla superiores a las calculadas de acuerdo con esta cláusula. Para el ejemplo tenemos un transformador de 3 por 33.000 en el lado de alta y en el lado de baja 400 voltios. La conexión del transformador es delta Y. Este transformador tiene una potencia de 50 kilovoltiamperios y tiene una tensión de cortocircuito del 4%. Para hallar la corriente en el lado de alta, colocamos la potencia aparente sobre raíz de 3 por la tensión en el lado de alta, ¿cierto? En este cálculo tenemos 50.000 voltiamperios sobre raíz de 3 por 33.000 voltios. Esta corriente en el lado de alta nos dará 9,6 amperios. Para realizar el cálculo en la corriente del lado de baja, tenemos la misma ecuación, que es la potencia aparente sobre raíz de 3 por la tensión en el lado de baja. Esto sería igual a 50.000 voltiamperios sobre raíz de 3 por 440 voltios. Y la corriente que hallaremos en el lado de baja será de 72 amperios. Luego de hallar estas dos corrientes, debemos de hallar la corriente de cortocircuito en el lado de baja. Para hallar la corriente de cortocircuito en el lado de baja, se debe aplicar la ecuación de la potencia aparente sobre la raíz de 3 por la tensión de cortocircuito en el lado de baja. Primero se debe hallar la tensión de cortocircuito en el lado de baja. Esta se halla con la tensión de cortocircuito multiplicada por la tensión en el lado de baja. Esto será igual a el 4% multiplicado por 400 voltios y nos dará un total de 16 voltios. Luego de hallar la tensión de cortocircuito en el lado de baja, hallamos la corriente de cortocircuito en el lado de baja, que será aplicando la misma ecuación, la potencia aparente sobre la raíz de 3 por la tensión de cortocircuito en el lado de baja. Y tendremos un valor de 50.000 voltiamperios sobre raíz de 3 por 16 voltios. Esto nos dará una corriente de 1804 amperios y corresponderá a la corriente de cortocircuito en el lado de baja del transformador.